El balón quedó dentro del área donde Lisandro López intentó despejar, sin embargo la esférica quedó servida a Fred, quien firmó el 1-0. En el segundo tiempo, al 73, el partido entró en un impasse entre jugadores de ambos equipos que terminó con las expulsiones de Nicolás Aguirre y Wagner. Al 90, Fluminense sufrió otra expulsión cuando Eusebio pateó en la cara a Damián Pérez, que le valió la roja directa por parte del principal paraguayo Antonio Armas. Pese a jugar con 9, los brasileños supieron mantener la ventaja para llevarse sus 3 primeros puntos en la Copa. Y quedan 3 minutos todavía. Se confió, abrió las piernas. Vélez Sarsfield arrancó su paso en el grupo 7 de la Libertadores goleando por 3-0 en casa el Defensor Sporting Uruguaya. David Ramírez recibió el rebote franco dentro para anotar el primer gol con un disparo muy ajustado al palo. El segundo a 10 del final, a balón parado, Vélez superó la saga de Defensor, que la pelota quedó muerta en el área chica, donde Mauro Óbolo anotó el segundo para los visitantes. 5 minutos después, el equipo de Ricardo Gareca cerró el partido con un golazo de Sebastián Domínguez de tiro libre, un remate preciso y potente que sirvió para rubricar el excelente trabajo de los argentinos. Chivas de Guadalajara y Deportivo Quito empataron a 1. También por el grupo 7, los ecuatorianos silenciaron el estadio OmniLife a los 8 con el tanto de Matías Alustiza, quien puso adelante al Quito con un remate pegado al poste izquierdo del arco defendido por Luis Mitchell. Cuando Quito celebraba los 3 puntos, Chivas rescató el empate por intermedio de Omar Arellano al segundo minuto del agregado. En la agenda deportiva para hoy tenemos la sexta rodada del Campeonato Paulista en Brasil. En España se jugará la vuelta a las semifinales de la Copa del Rey entre Valencia y Barcelona en el Camp Nou, que definirá al segundo finalista. Por último, en el circuito de Jerez de la Frontera, también en España, siguen los entrenamientos de pretemporada en la Fórmula 1. Así finalizamos la información deportiva. Luis, regresamos contigo. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Edgardo Arellano. Nosotros también finalizamos esta ronda informativa en Telesur Noticias y les recuerdo nuestro punto de encuentro para sugerencias y opiniones. Escriba a contáctenos @telesurtv.net. Soy Luis Francisco Blandón. Hasta una nueva oportunidad. La alternativa bolivariana para las Américas. Se aprobó como primer punto una zona económica que incluirá a pequeños y medianos industriales y también las diferentes formas de organización popular. Este desfile cívico-militar, hoy a 20 años de la rebelión del 4 de febrero de 1992, conmemoración de aquella rebelión que unió nuevamente al ejército venezolano con su pueblo. Acá en Caracas, cuna del Libertador, Telesur, presente. Sigue la negociación de una resolución sobre Siria. Rusia y China rechazan las duras posiciones expuestas para sacar del poder al presidente de Siria, Bashar al-Assad. Hisham News, Telesur, Oriente Medio. La noticia del aplazamiento del operativo humanitario provocó de inmediato la reacción de los familiares de los retenidos. Exigieron acciones concretas que permitan la liberación. Angie Camacho, Telesur, Bogotá, Colombia. Que la presidenta Dilma esté 2 días aquí, sea recibida por el presidente Raúl Castro este martes, rinda homenaje al héroe nacional de Cuba, José Martí, conozca sobre la actualización del socialismo y revise la cooperación de su país con Cuba. Sigue en pie este campamento del movimiento de indignados. Porque estamos donde está la noticia. Telesur, la señal informativa de América Latina. Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. Mahatma Gandhi. Existen muchos tipos de contaminación, pero sin duda hay una que es muy particular en su forma de generarse y por ello crece cada vez más. Se trata de la contaminación sónica. Abordaremos este tema hoy en Zona Verde. Bienvenidos. Uno de estos autobuses pueden generar 100 decibelios con el sonido de la corneta. Imaginemos a cientos de estos al unísono en un mismo lugar. A esto se le conoce como contaminación sónica o acústica.
el exceso de ruido provocado por actividades humanas como el tráfico vehicular, industrias, locales nocturnos, aviones, entre otros. A diferencia de otros tipos de contaminación como la atmosférica, esta no se acumula. Sin embargo, es capaz de alterar las condiciones normales del medio ambiente, con repercusiones negativas en la calidad de vida de los seres humanos si no se controla adecuadamente. La contaminación sónica causada por el ruido excesivo y molesto es un fenómeno que acompaña a los habitantes de las grandes urbes, quienes ven cómo el crecimiento acelerado del parque automotor mundial, estimado en 1.000 millones para el año 2010, y el creciente sector industrial acaban con las esperanzas para un mundo menos hostil. En la actualidad, se estima que el primer factor de contaminación sónica proviene de los vehículos a motor, que se calculan en casi un 80%. El 10% corresponde a las industrias, un 6% a ferrocarriles y el 4% a locales públicos. Según la Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo, 130 millones de personas viven con niveles sonoros superiores a 65 decibeles, que es el límite aceptado por la Organización Mundial de la Salud, y otros 300 millones residen en zonas de incomodidad acústica, es decir, entre 55 y 65 decibeles. Los daños que puede causar la contaminación acústica van más allá de una molestia al momento de percibir el ruido. La exposición constante a ambientes con altos decibeles puede degenerar su capacidad auditiva al punto de perderla en su totalidad. Los estudios indican que la sordera podría aparecer en casos de soportar niveles superiores a 90 decibelios de forma continuada. Pero la contaminación sónica no solo afecta su sistema auditivo, también tiene efectos psicofisiológicos que desmejoran la calidad de vida. Entre ellos destacan trastornos del sueño, pérdida de atención, dificultad de comunicación, afecciones cardiovasculares, retraso escolar, conductas agresivas, dificultad de convivencia, costes sanitarios, baja productividad y accidentes laborales. Para tener una idea de los efectos que causa la contaminación sónica, en el mundo se estima que 210.000 personas mueren al año por males cardíacos, atribuidos al ruido excesivo. Esta es una realidad que también viven los países latinoamericanos y caribeños, en donde existen regulaciones, pero aún sin la rigurosidad y aplicabilidad que exige la dimensión del problema. Para tener un ejemplo, en México, país con más de 110 millones de habitantes y donde existe la mayor contaminación visual y sonora del mundo, regula una ley que establece el máximo en 85 decibelios en sitios cerrados como restaurantes y salones de fiestas, pero no incluyen las fuentes móviles de sonido. En Buenos Aires existe una ley de ruidos desde 2004, que entró en vigencia 3 años después para regular los límites de contaminación auditiva generada por transportes pesados y otras fuentes de contaminación sonora. La norma establece 100,3 decibelios máximos para el motor y 94 para el tubo de escape en vehículos de más de 7 años. Y para En Colombia también existen leyes que regulan los decibelios en los lugares altamente ruidosos. No obstante, estudios señalan que la falta de educación en el tema disminuye la efectividad de las leyes. Muchos trabajadores consideran incómodos los protectores auditivos que exigen la ley en las industrias. Además, no en todas las empresas cumplen con el uso de estos implementos. La ciudad de Caracas, en Venezuela, con más de 4 millones de habitantes, distribuidos en 1.930 kilómetros cuadrados, es otra de las capitales de América Latina en donde sus ciudadanos deben soportar el ruido constante que emiten las cornetas de los automóviles. Se calcula que en la ciudad circulan a diario 1.800.000 vehículos, que no solo complican la circulación, sino que causan contaminación sónica. Para reducir la contaminación y sus efectos, los especialistas recomiendan protección auditiva personalizada. Esta consiste en el uso de tapones auditivos o conchas acústicas que tienen la capacidad de reducir el ruido en 20 decibelios. Es un elemento de gran utilidad para operarios y trabajadores de industrias ruidosas. Materiales absorbentes.
Su utilización consiste en ubicarlos en lugares estratégicos, de forma que puedan cumplir con su función, eliminando aquellos componentes de ruido que no deseamos escuchar. Los aislamientos. Estos se aplican en secciones industriales ruidosas. Su función básica es la de disipar la energía mecánica asociada con las vibraciones. Aunque la contaminación sónica es un fenómeno que afecta directamente a los humanos, estudios señalan que los animales también padecen sus efectos. Estudios publicados por la revista Trends in Ecology and Evolution señalan que los ruidos que se generan a diario por vehículos y otros factores contaminantes de ruido alteran el comportamiento animal, llegando a ser considerado una amenaza para la biodiversidad. Los especialistas recuerdan que algunos animales poseen sistemas auditivos superiores a los seres humanos y son capaces de percibir el sonido a largas distancias, como por ejemplo los murciélagos, quienes utilizan la audición para cazar. La contaminación sónica la generan las actividades humanas. La solución está en nuestras manos. Hagamos un uso responsable de aquellos elementos que emitan algún sonido para que no se conviertan en ruido. Hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, el cambio climático sigue generando estragos. Durante el día, los hechos y sus consecuencias marcan la noticia. Nosotros te ofrecemos las herramientas para comprenderlo. El contexto informativo con visión latinoamericana. Edición central. La noticia más allá de lo que otros pueden ver. Telesur. La señal informativa de América Latina. Bolivia es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Una muestra de ello es el deshielo de sus montañas, aquellas que por mucho tiempo fueron una referencia para el mundo. Veamos. Situado en el centro-oeste de América del Sur, Bolivia es el sexto territorio más extenso de América Latina. En esta tierra aborigen se encuentran la cordillera de los Andes, el altiplano, la Amazonía, el Pantanal y el Chaco, que le dan el privilegio de ser uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo. Pero con el progresivo aumento del calentamiento global, sus maravillas naturales están experimentando cambios. Esta es parte de la pista de esquí más alta del mundo, la del Nevado Chacaltaya, cerca a la ciudad de La Paz. Aquí las actividades están suspendidas desde hace una década por razones mayores. El glaciar ya ha desaparecido básicamente, pero bueno, por lo menos todavía podemos subir y disfrutar de la vista fantástica que tenemos en este lugar. Es un pecado que no tiene nieve ahora, pero es maravilloso. Es una experiencia muy bella a 5.400 metros aquí. El deshielo se produjo en la mitad de tiempo que los científicos pronosticaron. Queda menos del 2% de la masa original. Ahora solamente suben personas que quieren tener el orgullo de estar a más de 5.000 metros de una manera relativamente fácil sin tener que utilizar equipos especializados. El glaciar es un reservorio de agua dulce. La comunidad científica teme que la serie de eventos asociados al aumento de la temperatura y la contaminación produzcan quiebres irreversibles en el clima. Sería un cambio que no lo podemos prever tan fácilmente, pero que sería catastrófico, ¿no? Porque el problema del humano es, si no tiene periodo de adaptación, un tiempo para adaptarse a los cambios, va a tener muchos problemas, ¿no? Y las plantas y animales peor. En esta región hay más de 500 glaciares denominados tropicales que, a diferencia de otros del mundo, al mismo tiempo que reciben masa mediante la lluvia, la pierden. Más del 50% de los glaciares se encuentran bajo las condiciones de Chacaltaya. Así que el tamaño del glaciar, la baja altitud y las condiciones climáticas de hoy en día hacen favorable para que el glaciar disminuya de manera dramática, ¿no?
El calentamiento global ya ha derretido más del 10% de los glaciares de la Cordillera Real. La Cordillera Real forma parte en un 20% de la continental Cordillera de los Andes. El calentamiento global está modificando nuestras maravillas naturales y también está cambiando los hábitos de vida de pueblos originarios, quienes se esfuerzan para aprovechar el deshielo para obtener agua. La Cordillera Real, por lo menos hasta ahora, es generosa con quienes viven a sus faldas. Casi todo el año les provee agua en abundancia, y con agua, buena parte de los problemas del campo están casi resueltos. Estos deshielos almacenan el agua a unas 5 lagunas. De las 5 lagunas solamente hay una sola represa, y esta represa actualmente alimenta a más de 22 comunidades. Pero el agua no solo se escurre entre las manos, también entre peñas y quebradas, sobre todo si los canales de riego son improvisados. Algunas comunidades de campesinos construyeron pequeños tramos de riego, otros dejan el asunto en manos de la naturaleza. Con este agua cuando seca, ya nuestros animales, nuestros forrajes, por ejemplo, alfa y avina, todo eso para regarlo, para nuestros pastales, le falta. Batallas es la capital de un municipio cercano a la ciudad de La Paz, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene abundante agua, pero la gran mayoría de los 25.000 habitantes del pueblo y otro tanto del área rural no la disfrutan. Los gobiernos, autoridades han apostado tal vez a pequeños proyectos, pero no ha satisfecho. Nosotros tenemos el Inimán y tenemos la empresa Caracota, Taipichaca, pero nuestros hermanos no toman agua potable. No tenemos un riego así manejable. Batallas es uno de los 327 municipios que se beneficia con $300.000 de un programa nacional para ejecutar proyectos de riego y agua potable. La iniciativa estatal promueve el buen manejo de este recurso escaso y la soberanía alimentaria. Ahora nos vamos a Chile, otro de los países de Latinoamérica que es considerado vulnerable al cambio climático. La disminución de la capa de ozono es uno de los mayores problemas. Temperaturas extremas, un aumento en los niveles de contaminación, inundaciones en algunos lugares y sequías en otros, son los efectos del cambio climático. En Chile, los cultivos de la zona centro y la salud de las personas peligran ante la disminución de la capa de ozono de la estratosfera. Recientes estudios demuestran que mientras baja la temperatura en el Ártico, aumenta el agujero en la capa de ozono. El cáncer a la piel, enfermedades respiratorias y cardíacas son algunos de los males que aumentan por este fenómeno. La radiación ultravioleta se asocia a daños oculares, por ejemplo cataratas, un mayor incremento del cáncer, y de hecho la Organización Mundial de la Salud prevé que en los próximos 20-30 años el incremento de cáncer a la piel va a ser muy importante, sobre todo en las zonas de mayor exposición ultravioleta. La Convención de la ONU sobre Cambio Climático de 1992 determinó 9 características para que un país se califique como vulnerable. Según esto, Chile es un país vulnerable social y ambientalmente. Es un desafío de innovación, de encontrar materiales que resistan estos cambios de temperatura que no tenemos mucho en Chile y que sean acorde a las condiciones económicas de la gente. Para algunos investigadores, el calentamiento global trasciende los límites ambientales. Hoy es un problema político mundial y en el debate Chile se posiciona junto a los países en vías de desarrollo. Es demandar condiciones justas y equitativas, ¿no es cierto?, para poder resolver este problema que estamos claros que afecta a todo el planeta, pero no todos somos igualmente responsables y no todos tenemos las mismas condiciones para enfrentar la crisis. Hace más de 40 años se advirtió sobre el efecto que tendría en el planeta el ritmo depredador de crecimiento que imponía el sistema económico. Han pasado los años y los países no generan los cambios necesarios para desacelerar el calentamiento del planeta. Mientras, el desastre aumenta. Entre noviembre y enero de este año, la zona central de Chile registrará la radiación solar más alta de la última década. Pero el cambio climático no solo está afectando la vida de las personas. Recientemente, un grupo de científicos de Estados Unidos, Perú y Bolivia publicaron un informe de la biodiversidad de la región amazónica andina de Bolivia y Perú, en el que se constata importantes cambios en los ecosistemas, lo que ha afectado la vida de los animales en esta región.
El estudio que recoge el comportamiento de la diversidad biológica en los últimos 100 años señala que los cambios han provocado que cientos de especies abandonen su hábitat natural. Los científicos destacaron que existen 226 especies endémicas que no cuentan con protección y aproximadamente la mitad de los sistemas ecológicos tienen un 10% o menos de su rango de distribución bajo protección. Sociedades ecologistas han mostrado preocupación por los cambios que ha sufrido esta región. Coinciden en señalar que actividades humanas como la minería y la explotación son otros de los factores que deterioran la biodiversidad. Y estos osos pandas han cambiado sus hábitos. Además de los cientos de kilos de bambú que habitualmente consumen, los pandas de la provincia china de Sichuan ahora comen pasteles preparados con harina de soja, de maíz y avena. El cambio en la dieta, según los expertos, obedece a que la fibra de los cereales les proporciona una mayor cantidad de nutrientes necesarios para su subsistencia. Cada uno de los 68 pandas de Sichuan consumen de 3 a 4 tortas al día. Con los osos panda en China hacemos una segunda pausa. Luego de la muerte del poeta uruguayo Mario Benedetti, el pueblo uruguayo salió a la calle a despedirlo y ahí estuvo Telesur acompañando toda esa multitud que recorrió las principales calles de la capital, Montevideo. También el primer testimonio del mejor amigo de la etapa de Benedetti como poeta, como escritor y también como militante político. Eduardo Galeano dio su primer despedida a Mario Benedetti en la pantalla latinoamericana de Telesur. Es imposible hablar de la Amazonía y no recordar los daños que ha sufrido el pulmón vegetal del planeta, producto de la deforestación. La Amazonía comprende 6 billones de kilómetros cuadrados distribuidos en 9 países de América del Sur, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión. Desde hace varias décadas, su belleza y majestuosidad vienen siendo amenazadas. Según expertos en materia de conservación ambiental, de continuar el acelerado ritmo de deforestación producto de la tala y quema indiscriminada con fines económicos, más de la mitad de sus bosques podría desaparecer para el año 2030. La deforestación amazónica arroja importantes consecuencias como erosión del suelo, contaminación del agua y aire, liberación de dióxido de carbono en la atmósfera, pérdida de biodiversidad por extinción de plantas y animales, incremento de la amenaza de calentamiento de la corteza terrestre, éxodos y destrucción de tribus amazónicas, epidemias de malaria e inundaciones masivas. En los últimos años, la Amazonía peruana ha sido una de las más amenazadas. La cuenca amazónica peruana actualmente tiene más o menos 8 millones de hectáreas ya deforestadas y en la última década viene sufriendo una serie de presiones por diversos tipos de inversiones y actividades que han ido aumentando en los últimos años. La selva amazónica se considera un paraíso para la actividad maderera. En sus bosques existen más de 3.000 especies maderables que son aprovechadas por un grupo importante de empresas privadas. Estudios demuestran que entre 10.000 a 20.000 hectáreas de árboles son explotadas al mes por la industria maderera. A esto se le suma las pérdidas por la tala ilegal. Son muchas las empresas. En el Perú, por lo menos, el sistema es a través de contratos de concesión que se dan ya sea por solicitud o por una oferta pública, pero también algunas comunidades nativas que son titulares de sus tierras pueden solicitar permisos para extraer madera. Entonces, en realidad, pueden haber cientos de titulares de algún tipo de derecho que les permita extraer madera. Ahorita más o menos de la Amazonía peruana hay más de 7 millones de hectáreas que están concesionadas o tienen algún tipo de autorización para realizar actividades de extracción maderera.
Proteger la cuenca amazónica significa conservar una de las reservas de agua más grandes del planeta y una exótica variedad de fauna y flora. Y a pesar de la depredación amazónica, aún existen poblaciones aborígenes que no abandonan su forma de vida ancestral. Una muestra de ello son estas fotografías de la ONG Survival International de una tribu Yanomami en el corazón de la Amazonía, que nunca ha tenido contacto con el mundo. Colombia es otro de los países que ha tenido una disminución significativa de sus bosques, una problemática que fue reconocida recientemente por el presidente de esa nación. En la presentación de la política forestal del gobierno colombiano, el mandatario destacó que Colombia ha perdido 10% de sus bosques en los últimos 20 años. Según las cifras aportadas por Santos, en Colombia se ha talado 6 millones de hectáreas en las últimas 2 décadas. Entre 2005 y 2010 se deforestaron cada año 240.000 metros de zonas boscosas. Los estudios demuestran que la tala indiscriminada es una de las causas de las intensas lluvias que azotó a Colombia el pasado año, que dejó como resultado un saldo de 185 fallecidos, 138 heridos, 22 desaparecidos y alrededor de 9.000 personas damnificadas, según datos de la Dirección General de Socorro Nacional de la Cruz Roja Colombiana. Además, la tala indiscriminada provoca erosión de los suelos y pérdida de la biodiversidad. Entre los aspectos resaltantes de la política forestal del gobierno colombiano destacan la implementación de una estrategia forestal para la lucha contra la minería ilegal y el combate al tráfico de madera. Colombia es uno de los países del mundo con mayor actividad minera que no solo siente los efectos de la minería ilegal, sino también de la practicada a gran escala por las transnacionales. Cambiamos de tema. Ahora nos vamos a México. Y es que ante la problemática que vive este país por la basura, surgen ideas para un mejor tratamiento de los desechos. Veamos. La capital mexicana genera cerca de 4.000 toneladas de residuos orgánicos diarios. Un problema que motiva a investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana a encontrar nuevas alternativas para sacarles provecho a los residuos. Investigadores en biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana trabajan en alternativas para el manejo adecuado de unas 4.000 toneladas de basura orgánica que se generan a diario en el Distrito Federal. Eso ocupa un espacio, ya sea en un terreno o en el lugar que destine el municipio. Entonces, a partir de estos estudios, nosotros vemos que se degraden más rápido, que ese tiempo se disminuya para que el terreno pueda ser utilizado para otra cosa. 5 años les llevó la fabricación de este reactor biológico para la producción de composta. Usan sistemas mecánicos lentos, pero de mucha potencia, para precisamente mover masas de sólidos húmedos, ¿sí? En este caso van a favorecer el movimiento de la materia para que ésta se homogeneice y tenga una descomposición más acelerada. En este prototipo se realizan las primeras pruebas. Para ello, se utilizan residuos de frutas, verduras y desechos de la poda de parques y jardines, los cuales se mezclan con papel reciclado y estiércol. Es la aplicación de las facultades que tienen los microorganismos para transformar los compuestos, para degradarlos, para reintegrarlos al ciclo. Este proceso, si fuera realizado naturalmente, tardaría meses. El objetivo es que el proceso de descomposición para obtener la composta ocurra en menos de 6 semanas. La composta es un producto del metabolismo de residuos sólidos orgánicos. En principio, la composta es algo que se puede usar como abono y que nos permite ayudar a que los suelos no se erosionen tan rápidamente, ¿no? La separación de la basura y el manejo óptimo de esta beneficia a toda la población. Se reduce la contaminación y se da solución a la falta de sitios adecuados para depositar los desechos que producen los más de 20 millones de capitalinos. Vayamos ahora hasta Filipinas, donde el ingenio de un hombre logró acabar con la oscuridad de cientos de hogares pobres. Veamos. Con una botella, agua purificada y cloro, Solar Demi ilumina los hogares de Maligaya, un pueblo de Filipinas. El proceso se basa en abrir un agujero en una parte del techo metálico, luego insertar la botella y aplicar sellador. Posteriormente, se le agrega el agua y luego el cloro. Finalmente se instala sobre el techo y se sella para evitar futuras filtraciones de agua. Al salir el sol,
la botella refleja la luz en las casas. El ingenio de Demi acabó con la oscuridad de